Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de Yo me quedo con Cristo en casa, que transmite para ustedes Misioneros de Santa María de Nazaret. Mi nombre es Nair Chávez, soy de la comunidad Hijos de Sion y este lunes y el próximo lunes quiero compartir con ustedes un tema que es digamos, como el alimento para nuestra fe, es lo más maravilloso, es el regalo que nos ha dejado el Señor para nosotros los católicos, su cuerpo y su sangre en la Santa Eucaristía. Hoy voy a compartir con ustedes la primera parte de este tema de la Eucaristía y ver cómo Dios se ha ido mostrando al hombre desde comienzos de la humanidad. Damos gracias a Dios por este compartir con ustedes y que sea para darle la gloria a Él y la honra y el honor que Él se merece como Señor de señores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer hemos tenido en la iglesia, en muchos lugares del mundo, se ha celebrado la fiesta del Corpus Christi, Corpus et Sanguis Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta fiesta se institucionaliza dentro de la Iglesia Católica en el año de 1264 y se le pide a Santo Tomás de Aquino que haga la liturgia para esta tan memorable fecha de celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y todos creo que en alguna vez hemos escuchado en las noches de adoración o en las solemnidades del Corpus Christi, el Tantum Ergum Sacramentum y el Pan Christi son composiciones de este santo, de Santo Tomás de Aquino. Ya en el año de 1247 en Lieja, Bruselas, había una religiosa que era la superiora de un convento, que después fue Santa Juliana de Montcordillac. Ella era adoradora del Santísimo Sacramento y le pide a su obispo que institucionalice una fiesta. El obispo hace un concilio de obispos y por lo menos en su zona y en Alemania ya se empieza a hacer la adoración al Santísimo Sacramento. Luego, en 1200, ¿y por qué se hace esto? Porque en 1246, en Bolzana, Italia, había un fraile que dudaba mucho y tenía crisis de fe. Él viaja a Roma, hace una peregrinación y al regresar a su lugar de convento, para en Bolzana, que era un poblado muy pequeño, y él ahí celebra una misa. En plena misa, ya en la celebración de la Eucaristía, a la hora que él empieza a bajar la Santa Eucaristía, esta empieza a sangrar y sangra tan abundantemente que también mancha el corporal, ese mantelito que se pone sobre la mesa. Y a raíz de esto pasa en 1246, en 1247, en la Catedral de Lieja, el obispo de Bélgica institucionaliza para toda esa zona la adoración al Santísimo Sacramento en una fiesta especial, ¿no? Entonces, pero recién es en 1264, como les decía, que el Papa Urbano IV oficializa esta fiesta, pero no se puede propagar mucho porque este Papa muere, y es el Papa Clemente V, que con el Concilio de Viena es el que ya en 1311 ordena la festividad para toda Europa. Y Juan XXII es el Papa que institucionaliza esta fiesta del Corpus Christi para toda la iglesia alrededor del mundo. Pero Dios, en su inmensa misericordia, ya nos iba hablando de la Eucaristía. Él se ha ido mostrando al hombre poco a poco, porque nosotros somos tan pequeñitos, que si Dios se hubiera mostrado en una, no hubiéramos soportado, porque es tanto el- la inmensidad de Dios, el poder de Dios, que Moisés, siendo como amigo de Dios, no podía verle el rostro y él tenía que cubrirse para que pudiera pasar el Señor.
Entonces, Dios, desde los comienzos de los tiempos, ya nos habla de manera simbólica de esta Eucaristía y la va mostrando y le va explicando al hombre poco a poco. Por ejemplo, en Éxodo 16, del versículo 4, el Señor, a raíz de que los egipcios, los israelitas empiezan a murmurar, ¿no? Que por qué tuvimos que salir, que yo, a pesar de que estaba esclava de los egipcios, podía comer arroz, podía tener carne, podía estar bien, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces empiezan a murmurar de la fidelidad y del amor de Dios. Y no reconocían ahí, por ejemplo, que habían visto portentos, las plagas, las 10 plagas, habían visto el cruce del Mar Rojo, destruido el ejército egipcio, pero ahí estaban murmurando los egipcios, y Dios le dice a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas, por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto y por la mañana verán la gloria del Señor, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él, porque ¿quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen? Y Moisés añadió, por la tarde el Señor les va a dar para comer, les va a dar carne para comer y por la mañana les va a dar pan en abundancia. ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra Dios. Y los israelitas empezaron a ver, esa misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros, ¿y este qué es? Y Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da como alimento. Y esta es la orden que ha dado el Señor. Recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer y según el número de personas que haya en su casa. Tome más o menos 2 litros por persona. Este es el alimento que acompañó a los israelitas en su travesía por el desierto. Las codornices y este maná, este pan bajado del cielo. El maná es, ¿qué es esto? No sabían lo que era, no tenían nombre para ponerlo, entonces se quedó con el nombre de maná. Entonces ahí ya el Señor hace una prefigura de lo que sería el alimento para el hombre. Aquí este pan sostiene el cuerpo biológico de los israelitas para no morir de hambre en el desierto. Entonces empiezan a tener ya esa prefigura del pan, del maná. Y como lo dice también nuestro Señor en Juan 6, en el versículo 31, ¿no? Que el maná que recibieron los padres de todos los que estaban ahí escuchándolo era, era Dios quien mandaba ese maná, pero ese maná no era para alimentar el espíritu, sino el cuerpo, porque los que comieron de ese maná murieron después, pero el pan que Él iba a entregarnos era un pan para que nosotros pudiéramos vivir en Él eternamente. Luego vemos en Génesis 14:1 la ofrenda que hace Melquisedec, que era el sacerdote, que nadie sabía de dónde venía, pero cuando se habla de él es como un sacerdocio al estilo de Melquisedec. Cuando Abraham regresa después de haber derrotado a Cuedornolaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino
y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. El pan y el vino como celebración de victoria sobre la muerte, sobre los problemas. Entonces, este pan y este vino vuelve a aparecer de manera prefigurada en el Antiguo Testamento. En Éxodo, también, antes de que los egipcios salgan, de los que los israelitas salgan de la tierra de los egipcios, en el capítulo 12, vemos el Cordero Pascual. Ese Cordero Pascual, y el Señor da las instrucciones precisas de cómo debe ser matado el cordero, de cómo debe ser preparado, cómo deben prepararse ellos para esa cena, y la sangre de ese cordero es untada a los dinteles de las puertas de los israelitas para que el ángel que pasara en la noche, el ángel de la muerte del Señor, no los tocara a ellos. Entonces hay otra prefigura de ese cordero sacrificado que sería después ya el culmen, la plenitud en nuestro Señor Jesucristo, pero siempre con eso, coman según lo que yo les digo, sigan mis órdenes. No es de cualquier manera, no es de cualquier forma. Ese también es una forma de prefigurar el Cordero Pascual. La Pascua significa el paso del Señor, el paso de la muerte a la vida. En Génesis 22, en el versículo 10, el Señor le dice también a Abraham, le pide un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que le pide? Y prueba la obediencia de Abraham, que sacrifique lo que más amaba al hijo de la promesa, a Isaac. Abraham, con el dolor de su corazón, obedece al Señor, sabiendo que Dios sabe lo que quiere, sabe lo que pide y que la voluntad divina es perfecta. Él sube al monte con Isaac e Isaac iba a ser sacrificado hasta que llegue el ángel del Señor y le dice, Abraham, vete en tu mano porque el Señor ha visto tu obediencia. Y cuando le dice, mira hacia tal lado, voltea a Abraham y ven a un cordero enredado en unas zarzas. Entonces también le ofrecen la víctima en holocausto, en ofrenda, pero habiendo probado la fidelidad del hombre y la obediencia al pedido de Dios. Entonces, como vemos, hermanos míos, el Señor ya nos venía preparando y venía preparando a su pueblo para la llegada de ese Mesías, de aquel que es prometido en Génesis 3, cuando pone enemistad entre el enemigo, entre la serpiente y la mujer, y le dice que la descendencia de ella le pisará la cabeza y lo destruirá. Entonces ya desde ahí estaba anunciada la llegada del Mesías. El pueblo judío lo esperaba con ansias. Y todas estas anécdotas que van pasando y todo esto que nos cuenta el Antiguo Testamento ya van siendo como figuras, como bosquejos, como cosas que nos iba mostrando Dios, que cuando llegara la plenitud de los tiempos iba a ser muy clara para todos los hombres. Ustedes se imaginan que le hubiera dicho en ese momento, oye, mi hijo tiene que morir en la cruz y que luego resucitará, pues nadie lo hubiese entendido, como no lo entendieron en el tiempo de Jesús. Entonces, Él ha ido preparando nuestros corazones. Y luego tenemos en el libro de Reyes también, en el capítulo 19, versículos del 4 al 8, que nos dice, cuando Elías huye a Horeb, Elías escapa para salvar su vida, porque era como que el único profeta que quedaba, sale a correr y se va al desierto. Y dice en el versículo 4, luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama.
Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, otra vez nos vuelve a hablar del pan y del agua viva. Nos vuelve a dar el pan que va a sostener nuestro camino, ¿no? Elías estaba agotado, así como estamos ahora en este momento nosotros, extenuados, cansados, agobiados, quizás algunos con crisis de ansiedad, con miedos profundos en el corazón. Y el Señor nos habla en todo momento, no tengan miedo, yo soy quien nos alimenta, pero no solamente para vuestro cuerpo, sino para vuestro caminar en la vida. Y el pan de Dios está en la palabra y en la Eucaristía. Sé que por ahora nosotros por lo menos no podemos recibirlo sacramentalmente, pero podemos espiritualmente por lo menos pedirle al Señor que venga a nuestros corazones todos los días a ser nuestro alimento para poder caminar. Porque si vemos aquí, para Elías fue el pan para el camino, para poder atravesar sus 40 días de desierto. No sé cuánto tiempo de desierto nos toca caminar a ti y a mí en este valle de lágrimas, como dice la salve, y el alimento al que tenemos que aferrarnos a ese pan de vida que el Señor va preparando para ti y para mí. Y es tan fuerte esto que el Señor, por ejemplo, en Proverbios 9:1 dice, la sabiduría construyó su casa y la adornó con 7 columnas. En algunas traducciones nos dice que la sabiduría construyó su casa sobre 7 columnas. Mató animales para el banquete, preparó un vino especial, preparó y puso la mesa y envió a sus criados a gritar desde lo alto de la ciudad, vengan acá, jóvenes inexpertos, mandó a decir a los imprudentes, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. ¿Quién es la sabiduría? Es Dios eterno. ¿Y qué son esas siete columnas en las que Él construye su templo, construye su casa? ¿Cuántos sacramentos tenemos en la Iglesia Católica? Son 7 sacramentos. Esas son las columnas en las que el Señor construye la casa para la eternidad. Es en esas columnas en las que nosotros nos tenemos que apoyar. Y una vez más nos vuelve a decir que vayamos allá, nosotros que en este momento estamos como jóvenes inexpertos, buscando mil respuestas, buscando síntomas, buscando señales, y qué pasará con esto, y qué pasará con lo del fin del mundo, y que en los últimos tiempos, y que no sé qué. El Señor dice, no sean imprudentes, preparémonos cada uno de nosotros acercándonos a su mesa, porque dice, Señor, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Él mismo ha preparado ese pan y ese vino para todos nosotros.
que dejemos de ser imprudentes para vivir y conducirnos como gente inteligente. Es decir, para que vivas sin miedo, sin angustias, preparándote todos los días en este caminar, porque tú no sabes cuánto tiempo ha de ser tu desierto, puede ser corto o largo, eso solo lo sabe Dios. Y nos dice, coman de mi pan, porque la palabra de Dios también es pan, pero tenemos también el pan vivo, así como el Señor hizo caer maná sobre el desierto, así el pan vivo bajó del cielo. Todas estas figuras son del Antiguo Testamento. Y si quieren ustedes, vemos en Zacarías 9:17, nos dice la palabra. Zacarías predice la fundación de la iglesia con abundancia de bienes espirituales. Y en el versículo 17 nos dice el profeta, qué bueno, qué hermoso será el país con la abundancia de su trigo y su vino. Nuestros muchachos y muchachas crecerán hermosos. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando otra vez de ese pan y ese vino que hará que este mundo sea hermoso para poder vivir. Y que sus muchachos y muchachas, es decir, todos nosotros los que comulgamos, los que nos podemos acercar a la comunión, podamos crecer en la gracia de Dios. Pero ya la próxima semana veremos otros puntos sobre esto. Dice, qué hermoso será el país con la abundancia de su trigo y su vino. Nuestros muchachos y muchachas crecerán hermosos. No está hablando de una hermosura física, está hablando de una hermosura espiritual. Que aquellos que de corazón reciben al Señor, que aquellos que van preparados realmente a recibir a Dios, reciben la gracia de una transformación en ese pan eucarístico. En Malaquías 1, versículos 10, nos dice el Señor, desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las gentes y en todo lugar se sacrifica y ofrece a mi nombre una oblación pura. Si nosotros viéramos los horarios de misa y de todos los países donde se celebra una misa y se celebra la Sagrada Eucaristía, ya en muchos países se está volviendo a celebrar, nos daríamos cuenta que es verdad, desde que sale el sol hasta el ocaso y no se pone el sol, hay las celebraciones eucarísticas. Y el Señor dice, se ofrece a mi nombre una oblación pura. ¿Quién es el único puro que puede ser ofrecido en oblación por nuestros pecados y por nuestras faltas? El mismísimo Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el 3 veces santo, el solo Señor, el solo Dios, el solo Altísimo. Esa es la oblación pura que ya vemos que nos habla Malaquías en el capítulo 1, versículo 10. Desde que sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre la gente y en todo lugar se sacrifica y ofrece a mi nombre una oblación pura. Entonces, el Señor nos habla aquí de varias prefiguras del Testamento, en el Antiguo Testamento, sobre lo que será plenitud total cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos va anunciando, ¿no? En el sacrificio de Abraham, en la ofrenda de Abel, tiene que haber una ofrenda pura, pura, para que puedas llegar a ser incienso que suba al cielo. Y nosotros tenemos la bendición de que nos ha tocado vivir una etapa donde nosotros podemos acercarnos a la mesa al que prepara el Señor en la misa y ofrecernos ahí en banquete su cuerpo, su sangre,
su alma y su divinidad. La Eucaristía no es un símbolo, es substancia total de esa divinidad de Cristo que entra en cada uno de nosotros cuando es una comunión santa. Porque desde el comienzo hemos visto que el Señor nos dice, obedézcanme, hagan lo que yo les digo, preparen el cordero de tal manera, preparen su mesa, preparen su banquete. Es decir, tenemos que prepararnos de manera muy especial para poder recibirlo, porque no estamos recibiendo cualquier cosa, estamos recibiendo a Dios vivo. Entonces, vemos que Dios no ha abandonado al hombre desde lo más antiguo y Él no nos abandonará en el desierto que nos toque transitar. Él no ha dejado al hombre solo ni huérfano en ningún momento. Y que ahora pareciera que hubieran muchas nubes oscuras sobre el cielo, tengamos la plena certeza de que esa luz de Cristo brillará, que Él, si nosotros de corazón de verdad le pedimos y nos postramos a recibir ese pan espiritual, nos los dará espiritualmente hasta que podamos retornar a recibirlo sacramentalmente. Ese regalo desde el que ya nos hablaba Yahvé, creador de todo, lo visible y lo invisible, desde el Antiguo Testamento. Ya Él estaba preparando al hombre para vivir en la plenitud de los tiempos, en donde podíamos recibir el cuerpo y la sangre del amadísimo Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la próxima semana seguiremos tocando este maravilloso tema del cuerpo y la sangre de Cristo, ya en el Nuevo Testamento, y lo que el Señor nos pide, porque tenemos que también ser claros. Si vamos bien a la Eucaristía, es para vida eterna. Pero si no estamos preparados y no guardamos lo que el Señor nos ha pedido para recibirlo, también es para condenación. Entonces, Él nos deja un inmenso regalo, pero así lo debemos tratar, como el más maravilloso regalo que hemos recibido. Y tenemos que tener con ese regalo toda la delicadeza, la ternura, el amor y el cuidado para recibirlo. Es un tesoro que va en vasijas de barro. Yo los invito a hacer una pequeña oración este día de hoy para poder entrar en la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esta Trinidad Santa, Dios Trino y Uno, pueda morar en nuestros corazones, porque nuestros cuerpos el Señor los ha creado para ser templo del Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo ande solo y suelto. Donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre, y donde está el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor de corazón que este tiempo que nos queda pendiente, esperando que se abran los templos y poder volver a escuchar, más que escuchar, a vivir la Santa Misa y a recibirlo sacramentalmente, que Él vaya trabajando nuestras vasijas de barro, que podamos abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento, ilumine nuestra conciencia, y que podamos tener un sincero arrepentimiento y llorar amargamente por nuestras ofensas, para que cuando vayamos a recibirlo, ese día sea de júbilo y de fiesta, no solo en nuestro corazón, sino también en el cielo, porque ese día recibiremos nuevamente al divino y majestuoso Señor que se hizo pequeño para quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos. Que el Señor Todopoderoso nos guarde, nos guíe, nos gobierne cada día y que podamos ser dóciles a su divina voluntad para hacer lo que a Él le es agradable, para no buscar solamente ser buenos, sino alcanzar esa soñada santidad
para que al dejar este desierto podamos decir, de verdad, regreso a la casa de mi Padre. Que el Señor los bendiga, los guarde y les tenga misericordia, que María Santísima los acompañe y que el corazón inmaculado de María sea la puerta por donde podamos entrar al Sacratísimo Corazón de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, los invitamos a las 4 de la tarde a escuchar el otro programa nuestro, que es Mi voz hasta el cielo. A las 5 tenemos trabajando un tema sobre la fe de María. A las 7 la Santa Misa y a las 8 el Santo Rosario. Que tengan ustedes una bendecida semana y nos vemos también mañana. Empezamos a las 10 de la mañana con una reflexión sobre el Evangelio del día. Buenas tardes. Y no se olviden de darle like a esta página y de invitar a otras personas también a participar para que todos podamos alimentarnos con la palabra del Señor, porque para poder vencer al mal tenemos que vencerlo también con la palabra. Si no conocemos la palabra, no podemos ponernos a discutir. Entonces, es importante. Amén.